La memoria es frágil, solemos decir cuando nos olvidamos muchas cosas, ¿no? Cuando alguien nos dice esto vas a hacer y de repente no lo hacemos, ¿y por qué no lo has hecho? Nos hemos olvidado. Y Dios, hermanos, sabe que nosotros somos olvidadizos. Sabe Dios que constantemente vamos a ser capturados por las cosas de este mundo y vamos a olvidarnos de aquella obra maravillosa que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nuestras vidas. Y es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, para que nuestras mentes y nuestros corazones estén lúcidas constantemente recordando la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor nos enseñó el domingo pasado. Celebrar la cena del Señor no es una opción para el Hijo de Dios. No es cuando aquel cristiano tiene tiempo, sino más bien, como hemos visto, es un mandato de Dios. Cada vez, queridos hermanos, que no participamos de la cena del Señor, estamos quebrantando este mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado. Tomad y comed del pan y de la copa. El significado de la cena del Señor, queridos hermanos, hemos dicho que nos transporta al pasado para fortalecernos en la fe. Traigo a mi mente la muerte de mi Señor en la cruz del Calvario. Traigo a mi memoria el perdón de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y además soy consciente de que su presencia está aquí conmigo, ahora y para siempre. Tenemos esa unión mística con Cristo y su pueblo a través de la cena del Señor. Pero Pablo no solamente nos dijo que nos transporta al pasado y traemos el pasado a nuestro presente para fortalecernos, sino también nos dijo que vemos hacia el futuro. Vemos que nuestro Señor, quien nos rescató, volverá. Así que cada vez, querido hermano, que celebramos la cena del Señor, recordamos el pasado, recordamos aquel primer momento cuando entendimos el Evangelio, cuando fuimos transformados, cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados y nos rendimos ante sus pies. Nos recuerda aquel momento cuando el infierno estaba delante de nuestros pies. Y de repente la cruz de Cristo nos dio la esperanza que nosotros no teníamos. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos que fuimos librados de la ira de Dios y que Él nos dio la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Así que debemos vivir a la luz de esa realidad, es lo que nos dice la cena del Señor. Pero también vemos el futuro. Vemos que Cristo volverá por su pueblo. Cristo volverá por aquellos que Él ha redimido. Y eso nos llena de esperanza. Así que, hermanos, la cena del Señor no es una celebración común. No es algo que, como lo hacemos una vez al domingo, cada vez, ya 5, 10, 15 años algunos, entonces cuando yo quiera puedo celebrar. No, es un medio de gracia que Dios ha puesto para que el pasado pueda fortalecerme y para que el futuro pueda llenarme de esperanza y poder seguir corriendo la carrera en la cual Dios me ha puesto. Pero alguien en esta mañana se preguntará, ¿no? Pero pastor, cuando yo celebro la cena del Señor, no siento nada de eso. ¿Por qué cuando participo no me fortalezco? ¿Por qué cuando participo no me lleno de esperanza? Parece que cuando participo de la cena del Señor es como cualquier otro momento que tengo cuando vengo aquí al culto. Así que la pregunta que tal vez los hermanos de Corintios tenían y nosotros podemos hacernos es: ¿cómo debo participar de la cena del Señor?
¿Cómo yo debo venir a tomar el pan y la copa? Y de eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos va a hablar del versículo 27 al versículo 34. Ese es el tema de este pasaje. Pablo nos va a decir que debemos participar de la cena del Señor dignamente. Y vas a responder cómo nosotros podemos participar de la cena del Señor dignamente. Pablo nos va a decir, debemos prepararnos para este momento. Debemos prepararnos para este momento. Por eso el título que le hemos puesto a nuestra enseñanza es Preparándome para la cena del Señor. Así que, hermano, oro al Señor para que después de hoy, aquellos que han participado de la cena del Señor como una tradición, como que todos los que se bautizan participan y tienen que tomar, si hemos venido a ese momento sin conciencia, sin una razón, sin un propósito, sin prepararnos, oro al Señor que desde ahora nuestra cena del Señor, nuestra celebración de ese momento, realmente cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que la pregunta es, ¿cómo debemos participar? ¿Cómo debemos prepararnos para participar de la cena del Señor? Versículo 27 dice, discierne la obra de Cristo. Discierne la obra de Cristo. Versículo 28 y versículo 29 nos va a decir, examínate a ti mismo. Versículo 30 y 32 nos va a decir, reflexiona en la disciplina del Señor. Y versículo 33 y 34 te va a decir, hermano, aprecia la congregación. Aprecia la congregación. Así que, ¿cómo debemos prepararnos para participar de la cena del Señor? Discierne la obra de Cristo, examínate a ti mismo, reflexiona en la disciplina del Señor, aprecia la congregación. Vayamos entonces a nuestro primer punto. En esta mañana solamente vamos a ver los primeros dos puntos y el siguiente domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar terminando con los otros dos puntos. ¿Cómo debemos entonces prepararnos para participar de la cena del Señor? Pablo nos dice en el versículo 27, discierne la obra de Cristo. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo se dirige de manera específica a estos hermanos que estaban participando de la cena del Señor sin considerar lo que eso implicaba, lo que eso significaba. Los hermanos de Corintios estaban más afanados en sus comidas y en sus bebidas, de tal manera que ellos, nos dice literalmente en el versículo 21 del capítulo 11, que se embriagaban. ¿Se imagina una iglesia que llegaba hasta ese extremo? Normalmente dentro de la cultura de los corintios, para participar la cena, como ya dijimos en un principio, ellos partían el pan y comían entre todos. Luego tenían una cena, que era un plato que cada uno se traía de su casa y ellos podían compartir y participar entre ellos. Y luego de comer esa cena recién partían lo que es el vino, para que todos puedan participar. Así que esa era la tradición de aquí en la iglesia de Corintio y en la primera iglesia que encontramos ahí en el libro de los Hechos. Pero vemos aquí en la iglesia de Corintios que esos hermanos sacaban sus comidas y empezaban a comer ellos mismos. Tenían una actitud de división, como hemos visto ahí en el versículo 17 y 18. Esa actitud de división los llevaba a menospreciar cuando participaban la cena del Señor, que significaba la unidad del pueblo, que significaba la unidad del cuerpo de Cristo. Ellos estaban divididos. Se había convertido ese momento del culto, ese momento de la congregación, en una comilona egoísta e individualista. Y eso era visible delante de todos.
Seguramente los hermanos que han escrito la carta para enviar al apóstol Pablo, ¿cómo está la situación en la iglesia? Pablo seguramente se sorprendió. Algunos hermanos que eran fieles al Señor seguramente vieron esa división, ese menosprecio que había los unos a los otros. Y Pablo entonces les advierte de este tipo de actitud, de esta motivación, de que ellos puedan comer. Los ricos comían su plato delicioso y los pobres no tenían que comer. Por eso dice que algunos no había que alimentarse. No había una comunión entre ellos. Y Pablo les advierte de que ellos deben participar dignamente. Porque lo que están haciendo en ese momento es participar indignamente. ¿Qué es participar indignamente según el contexto? Bueno, la palabra indigno significa, hermano, menosprecio, ¿no? Menosprecio. Algo que no es apropiado, que es inadecuado. También esta palabra se puede traducir como irreverente. Pablo está diciendo que los corintios están participando de manera irreverente. No hay reverencia al momento de participar. Para ellos la cena es algo común. Tomar el pan y la copa es algo común. No son conscientes de lo solemne que significa ese momento. Como alguien podría decir, ¿no? Ellos están en la luna. Ellos no están entendiendo lo que están haciendo como congregación. Y Pablo aquí no está hablando, hermanos, cuando dice que están consumiendo indignamente. Pablo no está hablando aquí de que ellos deben hacer algún mérito. Deben hacer algunas cosas para ser dignos. Tampoco está diciendo que deben llegar a ser dignos, perfectos, de que no hayan pecado ni uno durante la semana. Tampoco Pablo está diciendo eso. Si fuera así, ¿quién de ellos participaría? Si fuera que nosotros conseguiríamos esa dignidad que está pidiendo aquí, ¿quién de nosotros sería capaz para acercarse a la mesa con limpia conciencia y participar de la cena? Así que no está hablando de una dignidad moral, de una perfección. Porque en 1 de Juan capítulo 7, versículo 7, nos dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que los corintios están en pecado, nosotros también cometemos pecado. No está hablando de una dignidad perfecta, hablando moralmente. Participar indignamente de la cena del Señor, hermanos, es considerar que eso no significa nada. Participar indignamente de la cena del Señor es no considerar que ese momento es solemne. El pan y la copa le pertenecen al Señor y ahí está su solemnidad. Por eso dice la cena del Señor es del Señor. Eso significa que esta celebración es sumamente importante. Es tan importante, hermanos, para el cristiano que Jesús tuvo que instituirla como un mandamiento, como algo que no debe ser ignorado por el Hijo de Dios. Aquel que no participa de la cena del Señor comete pecado contra Dios. Pero también aquellos que participan de la cena del Señor sin ser conscientes de su significado, sin ser conscientes de su solemnidad, también cometen pecado, participan indignamente. ¿Qué le hace solemne, hermanos, a la celebración de la cena? ¿Qué le hace importante? ¿Qué le hace valioso cuando nosotros estamos en ese momento de participar? Su significado. Su significado le hace solemne. La cena del Señor trae a nuestra memoria la obra de Cristo en la cruz. Pero ¿cómo están los corintios? Los corintios se reunían como congregación para celebrar su cena y de manera egoísta. Se reunían como congregación
para celebrar la cena, pero sin comprender lo que ellos estaban haciendo. Participaban del pan y la copa como algo monótono. Ellos no estaban haciendo memoria de la muerte de Cristo. Eso es lo que dice en el versículo 24 del capítulo 11 y en el versículo 25. Cuando Pablo les instruye el significado de la cena, les dice: habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Traigan a su mente a Cristo. Traigan una y otra vez lo que Cristo hizo en la cruz por ustedes. Traigan a su mente a Jesús. Lo que Él hizo en el pasado y lo que Él hará en el futuro. Pablo está diciendo que debían los corintios traer siempre, debían tener siempre a Cristo en su presente. Que no olviden a Cristo y lo que Él hizo por ellos. Pero los corintios se habían olvidado de esto. Ellos estaban ignorando el significado y se estaban concentrando en su comida. Seguramente todas las mañanas o toda la tarde estaban afanados en darle el sabor a sus platos que ni siquiera se habían preparado para ese momento. Ellos estaban afanados en probar si estaba bien la sal, si estaba laca, y comerlo delante de los demás, que en discernir el significado de lo que ellos iban a hacer en el culto. Ellos no distinguían entre su cena que se preparaban y la cena del Señor. Para ellos ambas cosas, y posiblemente la cena del Señor, era menos valioso que su propia cena. Es más, hermanos, ellos estaban más enfocados en su propia comida. Porque nos dice del versículo 17 al versículo 22 que ellos eran individualistas. Estaban más interesados en ellos mismos que en los demás. Así que ellos se satisfacían sus hambres, actuaban con menosprecio entre ellos, comían del pan y de la copa sin poder comprender lo que estaban haciendo. Así que ese es el contexto en cómo para la iglesia de Corintio participar de la cena del Señor es indignamente. Participar de la cena del Señor, hermanos, es ignorar la solemnidad. Es ignorar el significado que tiene el pan y el vino. Es participar de manera irreverente, sin darle el valor inmenso que tiene la obra de Cristo. Y piensa por un momento, hermano, ¿no es así muchas veces que nosotros venimos al culto? Algunas veces estamos afanados en cocinarnos, que tenemos que llegar tarde, ¿no? Y ni siquiera nos hemos preparado para la cena del Señor. Ni siquiera hemos pensado: wow, hoy es la cena. Nada. ¿No será, hermanos, que muchas veces, igual que los corintios, estamos afanados en las cosas o en nuestros estómagos más que en beneficiarnos de lo que Dios nos está presentando una vez más a través de la cena del Señor? Y Pablo quiere que los corintios reflexionen seriamente en esto. Y de la misma manera para nosotros, queridos hermanos, el Señor quiere que tú reflexiones por un momento. Por eso dice el versículo 27, ahí del capítulo 11, la segunda parte: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquel que participa indignamente de esta celebración, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahí la palabra culpado es un término legal.
¿no? Cuando llevan a alguien que ha hecho algo daño, algo malo, y le llevan ante el tribunal, y ahí tiene que sentenciar culpable. Ese es el término aquí que Pablo está utilizando. Está diciendo que aquel que participa de la cena del Señor indignamente merece castigo. Aquí hay un veredicto de parte del Señor. El veredicto de tomar a la ligera la cena del Señor merece ser culpable. Es culpable de pecar contra Cristo, contra el cuerpo de Cristo, contra la sangre de Cristo. Y esto, hermanos, es algo serio. Esto es algo serio. Hermanos, si nosotros somos cristianos, si nosotros hemos venido a la fe, es por la obra de Cristo. Y eso es lo que nosotros recordamos en la cena del Señor. Pero cuando no lo hacemos dignamente, entonces estamos pecando contra esa obra. Y un pecado contra Cristo no es algo agradable para un hijo del Señor. ¿Quién se agrada que Cristo nuevamente sea crucificado? Cada vez que nosotros recordamos la obra de la cruz, o cuando vemos los videos de la cruz, ¿acaso no derramamos lágrimas por cuánto amor nos demostró ahí? Somos rendidos delante de Él cuando recordamos esa obra. Pero sabes, querido hermano, cuando tú no eres consciente de lo que estás celebrando en ese momento, eres culpable del cuerpo de Cristo. Cuando participas de la cena del Señor y eres indiferente a la muerte de Cristo en la cruz e ignoras el significado, estás menospreciando a Cristo y su obra. Tal vez no lo estás diciendo por tus labios, pero con tus acciones estás diciendo, eso no fue muy bueno. Eso no sirve. Eso es como alguien más común de las cosas. Así que ese es el primer llamado que el apóstol Pablo nos da para prepararnos para la cena del Señor. Debo traer a mi memoria aquello que Cristo hizo por mí. En segundo lugar, Pablo dice, examínate a ti mismo. Cada vez que venimos a celebrar la cena del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Este es el segundo principio. Esto es lo que debe estar, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente cada vez que venimos a participar de la cena del Señor. Debemos hacernos la prueba. Ahí la palabra prueba también puede traducirse como examinarse, ¿no? Cada uno debe examinarse. Y esta palabra es interesante en el griego, ¿no? Debemos probarnos, la idea es, debemos probarnos para aprobar. Esa es la idea de esta palabra. Debemos probarnos, debemos examinar nuestras vidas para aprobar delante del Señor. Así que si queremos participar dignamente, debemos evaluarnos a nosotros mismos. Debes evaluarte a ti mismo, debes revisar tu vida, debes ver tu corazón, aquellos ídolos que te están controlando, debes examinar tu motivación. Y noten el énfasis, pruébese cada uno a sí mismo, uno mismo. No debo examinar la vida de mi hermano que está al lado. No debo estar viendo los pecados que están de mi lado. Cuando yo estoy participando, no debo estar pensando, ¿y por qué aquel hermano estará participando que estaba en pecado? No, dice Pablo, uno mismo. Somos llamados a examinarnos nosotros mismos. Somos llamados a discernir cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Y cuál es el propósito de este examen?
¿Cuál es el propósito de evaluarnos a nosotros mismos? Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y esto es muy importante, hermano. Este es el propósito. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Has entendido? El propósito de poder examinarnos a nosotros mismos es que tú participes de la cena del Señor. Somos llamados a discernir y a evaluarnos a nosotros mismos y lo que estamos haciendo con nuestras vidas con el propósito de participar de la cena del Señor. El mandato de evaluarse a uno mismo no es para no participar de la cena del Señor, es para participar. Ese es el fin de evaluarse. Aquí los verbos pruébese, coma y beba son imperativos, es decir, son mandatos del Señor. Eso significa que yo debo examinar. No hay otra opción cuando yo vengo a la cena del Señor. Debo evaluar mi vida. Debo traer a mi mente todo lo que esta semana o este mes que no he participado de la cena del Señor he hecho con la vida que el Señor me ha dado. Debo evaluar mi corazón. Y mis hermanos, esta es la bendición de la cena del Señor. La celebración nos lleva a autoexaminarnos. ¿Cómo está mi vida? ¿Somos conscientes de la obra de Cristo? ¿Somos conscientes de su vida, muerte, resurrección, de su venida? Y miren, hermanos, después de examinarse, después de examinarme, que es un mandato que debemos hacerlo, debo hacerlo porque no es una opción. Eso, hermanos, me va a confrontar a mí. Cuando vemos nuestra vida, nos confronta. Nos vemos a nosotros mismos cómo estamos en los caminos del Señor. ¿Y cuál es la conclusión al cual llegamos cuando nos examinamos? Hemos pecado. Hemos pecado. Así que, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos para prepararnos para participar de la cena del Señor? Es que tú reconozcas tus pecados. Y cuando tú te examinas, reconoces tus pecados, hermano, la siguiente conclusión es que te arrepientas de ellos. Que te arrepientas de ellos. ¿Por qué? Porque el siguiente mandato que da el apóstol Pablo es que tú debes examinarte. Debes ver tu pecado y arrepentirte de tu pecado para luego participar del pan y de la copa. Eso no es una opción. Evaluarte no es una opción. Participar del pan y de la copa no es una opción. Así que cuando te evalúas, reconoces que eres pecador, te arrepientes de tu pecado para luego obedecer, tomar y comer del pan. Debo arrepentirme y comprometerme a abandonar esos pecados que destruyen mi comunión con Cristo y su iglesia para luego participar. Hermanos, este examinarse no es para no participar de la cena. Y posiblemente muchos hemos entendido así, ¿no? Cuando el pastor dice, vamos a celebrar la cena, examina tu vida, y cuando uno está examinando y su conciencia le redarguye aquí, esta semana, este mes has pecado, estás enojado con tu hermano, no te has perdonado, no se han reconciliado, y cuando se examinan a sí mismos, ven sus pecados y dicen, soy indigno de participar de la cena, y llegan a la conclusión, no voy a participar hoy. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se examina y ve su pecado y no participa,
lo que está haciendo con esa acción de no participar, de limitarse de tomar el pan y la copa, esa persona está diciendo con esa acción: no quiero dejar este pecado. Esa persona que se examina y ve que está en pecado y dice: no voy a participar porque soy indigno, esa persona está aprobando su pecado. Y ¿sabes? Está pecando más. ¿Por qué? Porque participar del pan y de la copa es un mandato. Y si yo no participo de ese mandato, estoy pecando contra el Señor. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes por qué debemos examinar nuestras vidas? Así que este examinarse que el apóstol Pablo está hablando no es, querido hermano, para abstenerte de la cena del Señor. No es para lamentarte de tu pecado y afligirte y verte lo indigno que eres, sino es para que tú corras nuevamente a Cristo, para que veas lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. La cena del Señor, hermanos, nos exhorta a arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos en ese momento para luchar y dejar esos pecados. La cena del Señor nos recuerda que Cristo murió por esos pecados que me aflige. La cena del Señor me fortalece para yo lidiar una y otra vez con esos ídolos que hay en el corazón. Porque no hay pecado que Cristo no pueda perdonar, querido hermano. Así que, hermano, ¿quieres participar dignamente de la cena del Señor? ¿Quieres apropiarte y beneficiarte de este medio de gracia? Examínate a ti mismo. Y examínate a ti mismo con el propósito de participar de la cena del Señor. Y aquí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Los que no pueden participar de la cena del Señor son aquellos que no traen a su memoria la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es decir, aquellos que no tienen que confesar al Señor de sus pecados. Los inconversos. Aquellos que no han sido transformados por el poder de la cruz. Un incrédulo, querido hermano, no tiene nada que traer a su memoria. No tiene nada por qué examinarse. Es por eso que esta celebración para ellos es algo común. Es como un ritual más que los cristianos hacen y nada más. Y saben, así es como muchos de nuestros hijos ven la cena del Señor. Porque nuestros hijos que no han sido transformados por el Evangelio, que no han experimentado la conversión en sus vidas, no tienen que examinarse. No tienen que traer nada a su mente. Así es como ve alguien que no conoce al Señor y ellos no pueden participar de la cena del Señor. Así que los que participan de la cena del Señor son aquellos que han experimentado la conversión, aquellos que conscientemente han reconocido sus pecados y han ido a los pies de la cruz para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Es para aquellos que en obediencia al mandato de Cristo se han bautizado, han dado testimonio de manera visible de que Dios ha hecho la obra en sus corazones de manera invisible. Estos pueden traer a su memoria la obra de Cristo. Ellos pueden traer a su memoria ese autoexamen de su vida, porque el Espíritu Santo, ahora que vive en ese pecador, Él les redarguye de pecado. Y ese mismo Espíritu le lleva al arrepentimiento para luego participar de la cena del Señor dignamente. Pero hay algo más que dice el texto.
No solamente debemos examinarnos a nosotros mismos, sino también esta segunda cosa que el apóstol Pablo nos muestra ahí en el versículo 29 está relacionado con el primer punto. Dice ahí el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor. Este autoexamen no solo es de uno mismo, de cómo está mi vida delante del Señor. Este discernir tiene que ver con reconocer lo que Él ha hecho a mi favor. Debemos reconocer lo que estamos haciendo en ese momento. Debemos ser conscientes del significado de esos dos elementos, el pan y el vino, ¿qué significan para mí? Y esto es importante. Esto es importante, hermanos. Pablo pone esas dos cosas ahí. ¿Por qué? Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, les decía hace un momento, ¿no? Somos indignos, ¿no? ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, yo no he pecado nada durante esta semana? Es más, antes de venir al culto, que los que han llegado tarde, pues ya han pecado, ¿no? Pero los que han llegado temprano puede decir, yo no he pecado contra el Señor. ¿Sabes? La primera parte te dice, examínate, evalúate a ti mismo. Pero esta segunda parte te da la esperanza, porque tú ves tu indignidad y debes recordar la obra de Cristo. Piensa por un momento, hermano. Cuando estamos a punto de participar de la cena del Señor, nos examinamos y hay una lucha ahí adentro en nuestro corazón. Hay una lucha si confieso o no confieso. Este pecado me está haciendo caer cada vez más en el fondo de la oscuridad. Eso es lo que viene a nuestra mente cuando nos examinamos, lo indigno que somos. Pero cuando recuerdo que Cristo hizo todo por mí, entonces me da la esperanza y el valor para tomar el pan, para tomar de la copa y participar de ella. Así que estas dos cosas es muy importante, hermanos, en nuestro autoexamen. La única forma, hermanos, de vencer nuestros pecados, que al final son ídolos que construimos en nuestro corazón, es recordando el sacrificio incondicional de Cristo en la cruz. Esa es la única forma. Y sabes, por eso es un medio de gracia la cena del Señor. Porque cada mes cuando participamos, hay muchas cosas que cargamos. Hay muchos ídolos en nuestra vida que están controlando nuestro corazón. Algunos están luchando con el amor a su trabajo y no hay tiempo para servir al Señor. Algunos están luchando por el dinero. Algunos están luchando, los jóvenes, con algún incrédulo que le está queriendo conquistar el corazón y se ha enamorado de él. Algunos están luchando con otros pecados. Pero la cena del Señor es un medio de gracia que te lleva a poder examinarte y veas lo indigno que eres para que ahora puedas discernir la obra de Cristo y puedas encontrar la dignidad en Él. La cena del Señor, hermanos, es algo maravilloso. La cena del Señor es algo maravilloso que el Señor ha instituido para nosotros. Pero Pablo da una advertencia ahí en el versículo 29. Pero si nosotros no nos preparamos de esa manera, dice el versículo 29, juicio come y bebe para sí. Y aquí no está hablando el apóstol Pablo de una condenación eterna para los cristianos. No es que si tú has tomado indignamente ahora te vas a ir al infierno. No está diciendo eso aquí el apóstol Pablo. Sino más bien Pablo se refiere aquí a un castigo, a una disciplina. Pueden ustedes ver ahí en el versículo 33. Dice ahí, mas siendo juzgados somos
castigados por el Señor. Así que es la disciplina del Señor. Esa es la consecuencia cuando nosotros participamos de la cena del Señor indignamente. Hay una consecuencia. Como alguien dijo, la cena del Señor es hermosa, es maravillosa, porque nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero a la misma vez, la cena del Señor es peligrosa cuando participamos indignamente. Así que Pablo dice, si no quieres examinarte, el juicio de Dios, la disciplina del Señor, vendrá. Examínense en sus vidas, mediten en la obra de Cristo, en el significado del pan y del vino, para poder celebrar dignamente. La pregunta que podemos hacernos, ¿quién es digno para sentarse en la mesa? ¿Saben? Podemos encontrar una pregunta así en el Salmo 51:1. ¿Puedes tú acompañarme ahí? Tal vez algunos hermanos estén ahora en shock, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Algunas veces no he participado de la cena. Algunas veces me he limitado por mi pecado. Pero ahora, hermano, tú ya sabes. Cada vez que hay un pecado que te está atormentando, la cena te dice arrepiéntete y abandona. Y te fortalece para que puedas seguir. No es para que no participes. No es para que tú puedas seguir practicando ese pecado. Pero tal vez algunos dirán, bueno, yo no estoy luchando con ningún pecado, así que yo soy digno. Y en Salmo 15:1, el salmista se preguntaba lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y podemos nosotros aumentar una pregunta: ¿quién se sentará en tu mesa? ¿Quién de nosotros puede participar del pan y el vino? La respuesta está en el versículo 2 y 3. Miren: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién de los que estamos aquí somos dignos para participar de la cena? Según el salmista, nadie. Nadie. Por eso es necesario, querido hermano, que tú puedas discernir el cuerpo de Cristo, porque solo Cristo es digno y solo en Cristo podemos ser dignos de participar. Gracias a su vida perfecta delante de Dios, tenemos una dignidad, gracias a la vida de Cristo y gracias a su muerte en nuestro lugar, delante de Dios tenemos dignidad por Él y podemos participar dignamente de la mesa del Señor. Así que el llamado, querido hermano, es a examinarnos. Examínate, prepárate para este momento, cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor. Mira tus pecados, saca a la luz esos pecados que hay en tu corazón y comprométete nuevamente a lidiarlos y abandonarlos. No olvides la obra de Cristo cuando tú te ves indigno, para que puedas encontrar en Él la dignidad. Para terminar, quisiera dar algunas aplicaciones. Quiero dirigirme a aquellos que no son cristianos y a nuestros adolescentes y jóvenes. Cada vez que tú ves en la congregación partir el pan y la cena, como dice en el versículo 26, te estamos proclamando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios te está diciendo de manera visible:
no solamente a través de palabras que has escuchado de tus padres, que has escuchado de pastores, que has escuchado de muchos otros lados, sino Dios de manera visible, a través de ese pan y a través de la copa te está diciendo: reconoce tus pecados, reconoce que tú eres un pecador y que un día, si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, juicio estás viendo en ese momento. Juicio. El Señor dice que no dará por inocente a aquellos que en el día del Señor se encuentren con sus pecados. Así que cada mes, ¿no?, todos los domingos predicamos el Evangelio, pero una vez al mes el Señor de manera visible te está llamando a ti para que dejes tus pecados y te vuelvas al Señor. Queridos hermanos, la cena del Señor tiene el propósito de fortalecernos en la fe. Nosotros somos olvidadizos. Cuando estamos siendo vencidos por nuestros pecados, es cuando nos olvidamos de la obra de Cristo. Es cuando nos olvidamos del amor de Dios. Es cuando nos olvidamos que Él es misericordioso y compasivo. Nos olvidamos de que todo lo que hizo Dios enviando a su Hijo a la cruz del Calvario a nuestro favor, nos olvidamos todo lo maravilloso que es nuestro Dios. Y es ahí cuando estamos afanados en las cosas de este mundo, estamos siendo aislados de nuestra comunión con la iglesia, estamos siendo aislados de nuestra comunión con Dios por causa de esos pecados. Pero la cena del Señor nos recuerda que ahora tengo una nueva identidad. Ahora soy su hijo. Él me rescató, Él me salvó. Y Él volverá por mí. Si aquí hay algún hermano que está débil en la fe, puedes tú preguntarte, querido hermano, cuando participas de la cena del Señor, ¿eres consciente de su significado? Cuando tomas del pan, ¿eres consciente de lo que significa el pan? ¿Traes a tu memoria el pasado, la obra de Cristo? ¿Ves el futuro, que Él va a volver por ti? ¿Cómo tú participas? Tal vez, querido hermano, la causa de tu debilidad en la fe sea que tú has estado participando de la cena del Señor indignamente. Puede que esa sea una de las causas del por qué hasta ahora tú sigues practicando ese pecado. Sea posiblemente la causa del por qué ese ídolo en tu corazón no puedes abandonarlo de una vez y por todas. Porque has estado participando indignamente de la cena del Señor. Pero querido hermano, hoy que has entendido estos dos símbolos del pan y la copa, esos elementos que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, y que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por esa razón, ya no hay condenación más para ti si estás en Cristo. Pablo dice que el pecado ya no puede esclavizarte a ti. Y puedes abandonar ese pecado, hermano, en el Señor. Puedes hacer a un lado ese ídolo que te está atormentando ahí. Y puedes volverte nuevamente a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. Y recuerda algo más. Que aquel que murió en la cruz resucitó al tercer día y Él ha prometido que estará todos los días con nosotros hasta el fin, porque Él va a volver. Así que, querido hermano, tu Salvador vendrá por ti. Vendrá por ti.
regresará por ti. Sigue luchando contra esos pecados. Sigue lidiando contra esos ídolos. Hermano, ¿eso no te fortalece? ¿Eso no te da más esperanza para seguir firme en la fe y ser fiel al Señor? ¿Eso no te fortalece para seguir trabajando en el avance del reino? Queridos hermanos, la cena del Señor está puesta para no olvidarnos el gran amor de nuestro Dios por nosotros. Así que, querido hermano, cada vez que participes de la cena del Señor, intencionalmente y conscientemente, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Y ese pecado que va a salir a la luz ha sido llevado a la cruz. Dios derramó su ira en Cristo para que nunca más Dios te diga, mira, esto es lo que tú has hecho. Para que nunca más Él te diga eso. Y solamente por eso, querido hermano, la cena del Señor te confirma una vez al mes que tú tienes la vida eterna y el gozo eterno con el Señor para siempre. Vamos a orar.